Me llamo Valentín y la nieve me ha acompañado desde que llegué a la Jacetania con 8 años. Ahora dedico mi tiempo a mejorar nuestras estaciones de esquí en Andorra y en el mundo. Hoy os voy a enseñar el país de los Pirineos. Hola, Valentín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues estaba esperando aquí mientras trabajo. ¿Y de qué trabajas? Pues soy ingeniero de proyectos, estructurista y tal, y trabajamos en sistemas de transporte por cable, sistemas de producción de nieve, gestión de estaciones de esquí, cosas relacionadas con las estaciones de esquí. Pues aquí en Andorra una maravilla, ¿no? ¿Tendrás curro? Tenemos mucho trabajo. Y ahora yo andaba acabando de dibujar unos 3Ds para un proyecto que estamos haciendo de unos teleféricos turísticos. O sea, básicamente los telesillas, los teleféricos, los cañones de nieve los hacéis desde aquí. Hacemos los proyectos. Valentín, ¿porque tú de dónde eres? Yo crecí en Jaca. Aunque toda mi familia es de Zaragoza y de Cariñena, mi padre y mi madre toda de Zaragoza. Foto familiar, importante de la familia. ¿De tu gato? Pues es el gato que tiene mi madre a raíz de que mi hermana y yo no fuéramos de casa, así que es el nuevo bebé de la casa. ¿Y tú cómo llegaste hasta Andorra? Yo empecé de profesor de esquí con 17 y 18 años en Candancho. Empecé con una pequeña empresa en Zaragoza, después salté a llevar la nieve artificial con un compañero de una estación de esquí aquí cerca de aquí chiquitina. Luego pasé a la SAU y luego pues acabé de ingeniero en esta empresa tan felizmente. Os voy a presentar a mi jefe que es toda una eminencia, aunque no le guste que diga eso. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Nos acaba de decir que es una eminencia. Una eminencia en el mundo Pero es que del verdad que esquí. sabe mucho. Pues debe ser la primera vez, porque no es nada de pelota, ¿eh? O sea, no... ¿Cómo que no? ¿Y el vino que te traigo de Cariñena qué? Ah, bueno, Eso no eso cuenta. sí, eso sí. ¿Te has dedicado toda tu vida al sector del esquí? Casi desde el 78 estoy en este Guau. tema. En aquellos años en Andorra pues había telesilla y para de contar, o sea... ¿Y usted ha trabajado siempre en Andorra o en otras pistas de España? En la creación de las pistas de jabalambre, pues lo hicimos nosotros, el diseño de las pistas. Pues muchísimas gracias, Ferran. Gracias a vosotros. Te voy a enseñar el mapa de Gran Valira para que sepas más o menos todo lo que abarca el dominio esquiable y los sectores que tiene. Empezó con un telesquí aquí. Este es el sector de Pas de la Casa, todo esto sería Grau Roig. Esto sería el sector de Encamp, que es por donde vamos a entrar, en el Funicamp, por aquí. Os alquilaréis el material y iremos aquí. Bueno, ya estamos equipados para esquiar. Bueno, yo sé que ya tengo todo, tengo esquís, botas, pero me falta que tú vayas equipada o para adentro. esquiar. Vamos a equiparte un poco. Venga, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Van a hacer esquí o snowboard? Esquí. Básico, aquí tenés 19 euros el día, que viene con botas, esquíes y bastones. Casco son 4 euros más. ¿Tú de dónde eres? Yo soy argentino. ¿Y en Argentina? ¿Por qué se conoce Andorra, un país tan pequeñito? Hay una posibilidad de trabajar aquí que no se da en toda Europa, que aquí se pueden hacer el permiso de trabajo solo por el invierno, sin ser comunitario. Totalmente sencillo a nivel de papeleo. Entonces, Ana, un equipo básico para ti, 23 euros. Bueno, con está- casco incluido. ¿Y el más caro, por ejemplo, cuánto nos puede costar? El más caro te sale 48 euros el día, que es el top class. ¿Me podrías enseñar unos de estos esquís de Por top supuesto. class? Mira, para nieve dura, un esquí para slalom, para darle mucha pierna, mucha caña al esquí. ¿Os viene gente de muchos países aquí? En esta tienda la mayoría de los clientes son rusos. Oye, ¿tenéis alguien que hable ruso? Sí, tenemos 3 personas que hablan ruso. ¿Puedes acercarte? ¿Hablas español? También. ¿Tú eres ruso o de dónde? No, yo soy ucraniano. Porque весишь, это твой вес. Pregúntale cuánto pesa. Sí, esto Eso pregunto. es lo que le acabo de ¿Ves? decir. Por eso no me quiere decir. Pasarla bien, chicos. Venga, muchas Gracias. gracias por todo. luego. Luego te los devolvemos. ¿Dónde estamos entrando ahora? Ahora estamos entrando en el Funicamp. Son cabinas de 20 plazas y vamos a subir hasta más de 2.500 metros de altitud. ¿Cuánto tiempo puede costar construir algo así? 2 temporadas de 4 meses de construcción cada vez. ¿Este es tu equipo? Sí, señora. ¿Cuánto te ha costado lo tuyo? Que entiendo que será un poquito más caro. Puedo decir que, por ejemplo, unos esquís de este tipo, estos 600 euros te pueden costar, unos bastones de este tipo, pues 80 así, el casco otros 100, las gafas 100. ¿Y el la traje? ropa lo que te quieras gastar, poder comprarte un quechua, gastarte 200 euros o comprarte un Bogner que no es esta marca y gastarte 2.500, lo que quieras gastarte. ¿Y el forfait aquí cuánto cuesta? El de día cuesta 56 euros para un día. No me acordaba que mis esquís no caben siempre a la primera. ¿Cuánto tiempo puede tardar un esquiador en cruzarse de una punta a otra a esta estación? Va, una horita, como mucho. Normalmente yo lo que hago es montar aquí, llamar a mi madre con la cobertura francesa, que sale más barata, y ya volver y irme a coger el coche e irme a mi casa a comer. Tú estas pistas te las conocerás como la palma de tu mano, ¿no? Como si las hubieras estado dibujando. ¡Aragoneses por el mundo! Pues del pueblo a las pistas en 20 minutos.
puntos? Bien la subida. Bien la subida. ¿Qué tal está la nieve? Cuénteme. Bien, de momento bien. Ahora mismo estamos a 210 kilómetros esquiables. ¿Es el dominio de esquí más grande del Pirineo? De momento sí. Y del sur de Europa. Pues muchísimas gracias. Venga, vosotros, Bueno. a disfrutar. ¿Cuánta gente viene a esquiar a Andorra? 2,5 millones de turistas el año pasado. Las últimas navidades vinieron más esquiadores a Andorra a esquiar en el conjunto de las estaciones que todas las estaciones de España. Buenos días, señores. Buenos días. Pero bueno, ¿cómo están? Vaya día nos está haciendo. Todos los días hace así. ¿Ustedes de dónde son? Andorranas de toda la vida. Los padres, abuelos y de todo, de siempre. Pues no había remontes aún ni esquiábamos. ¿Y cómo hacían? Sí, pues mira, subiendo a pie y bajábamos esquiando. A los jubilados mayores de 65 años, en la estación nos pone un guía, esquiamos con forfait gratis y con guía gratis. Señores, les dejo que sigan con el día y que disfruten. Chicas, venga, vamos hacia Petavit. Venga, vamos. ¿Cuándo empezaste a ser profe en Candanchú? Puf, con 17, 18 años. Y lo dejé en 2012. Oye, ¿y a quién dabas clase? Niños, que era muy divertido. En las primeras clases, ¿qué les enseñabas? La casita. Y a levantarse del suelo. A levantarse del suelo, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! No sé si eres muy buen profe tú, ¿eh? Pero tienen que valerse por sí mismos. Si no, imagínate 10 niños levantando uno a uno. Hemos llegado a la central de nieve, que es un proyecto que hicimos hace 2 años, hace 2 veranos, para renovar toda la producción de nieve del sector de Grau. Es un proyecto que le tengo mucho cariño porque fue un proyecto de los primeros que hice cuando trabajaba aquí arriba y además porque había trabajado yo fabricando nieve en su momento. Y ahora os vamos a presentar a Narcís, que es el cap d'explotació de nieve artificial de aquí, del sector de Grau. Hola, Narcís. Buenas. ¿Qué tal? ¿En qué te pillamos? Pues aquí revisando un poquitín una cabeza de un cañón. ¿Esto es un cañón de nieve? Con esto es lo que fabricamos la nieve. En pistas tenemos enterradas 2 tuberías, una para agua, otra para aire. Con esto hacemos la mezcla de agua y de aire que va a parar a la cabeza del cañón, que sería esto de aquí. Y aquí arriba es donde producimos la nieve. Desde aquí tenemos la zona de control, que es de donde controlamos toda la producción de nieve del sector de aquí, de Gran Valira. Porque ¿cuántos cañones hay en este sector en el que estamos ahora? Más o menos unos 500. Tenemos diferentes modelos porque cada cañón hace una cosa diferente. Podemos hacer nieve más seca para zonas de debutantes. Oye, ahora con este tiempo que estamos teniendo, si no tuviéramos cañones de nieve, ¿tendríamos nieve en pistas? Habría nieve, pero no para aguantar unas esquiadas como tenemos ahora y la afluencia de gente que hay. ¿Estos son todos los cañones que tenemos ahora mismo en este sector? Sí, y puede ver que hace bastante calor, porque aquí tiene la temperatura. Pues ahí están a 6 grados. Como esta zona está más a la sombra, se nota. Cada puntito es un cañón. Bueno, Narcís, pues muchas gracias por A vosotros abrirnos por este venir. corazón de la nieve. Venga, muchas Nos gracias. vemos. Venga, Hasta luego. hasta luego. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más... Valentín, hemos cambiado los esquís y la ropa por eso. ¿Qué es eso? Estos son unas escobas de curling. El deporte de tirar piedra, barrer y gritar mucho. Que tú juegas a él. Sí, represento a Andorra. Estás en la selección andorrana de curling. No muy complicado porque somos muy poquitos. Hola, Josep. ¿Qué tal, Valentín? Os presento a Josep, que es el capitán del equipo de ¿Qué tal? curling. ¿Cómo estás? Aquí está el 20% del equipo nacional. Sí, exacto. ¿Cuántos sois en el equipo? Bueno, Saca los equipos cuentas. son de 4, tenemos un equipo mixto y un equipo masculino. Yo ya he jugado Él la 2 jugamos. mundiales y 4 europeos y él creo que ha jugado un europeo El conmigo. europeo, el mundial y torneos varios Y por torneos todos lados. varios. Toma, guarda esto, señor. Oye, chicos, pero ¿y este ruido? ¿Qué es esto? Kart sobre hielo, porque aquí se hacen desarrollan muchas actividades. Hacen también hockey para grupos, hacen... patinaje de velocidad, se hace patinaje artístico. ¿Pero nos vamos a montar? Por supuesto. ¿Quién va a ganar de los dos? Yo, por supuesto. Soy el capitán Peso del equipo. menos. Me da igual. ¿Cuál quiere usted, el 3 o el 7? ver, Voy a ¿el coger el número? 7. Siempre cogiendo el número más grande. Si es que Oye, ¿los andorranos son de correr mucho? Bueno, tenemos la fama de tener el pie del acelerador un poco pesado, sí. Al mejor de 3 vueltas, a ver Vale, quién gana. Andorra contra Aragón. Venga, voy a perseguir. Aparcado. Bueno, chicos, ¿quién ha ganado? Bueno, ha habido de mi categoría he ganado yo, de más de 90 kilos, menos de 90 kilos ha ganado él. con 85 kilos he ganado yo. Bueno, pues un Yo abrazo salto, de yo salto. campeones. Venga, va. Un abrazo de campeones.
Yo ya estoy cansado de todo el día por ahí perondoneando y tengo una ganas de irme a mi casa, así que os voy a invitar un chocolate caliente en la terraza de casa. Allí. ¿Allí arriba? A ver. Espera un momento, que vamos a saber cuál. ¿Cuál? Esa. ¿La que se acaba de encender? Sí, la gracia. ¿La has encendido desde aquí? Claro, ¿Cómo lo has hecho? con el Google Home. ¿Cómo sois los ingenieros? Mi novia lo odia. Oye, ¿la casa es vuestra? Es mía con hipoteca, porque era mucho más barato que comprar un piso, tal y como podéis ver por los precios que hay mira, por justo. aquí. Está sobre 4.000 euros el metro cuadrado, Por 3.500, y aquí unos 1.200, 100 metros cuadrados de alquiler. 220.000 euros. Y esto es barato, porque está en otro pueblo. Bueno. Benvinguts. Estamos en obras, queda claro. Mi padre me lo va a echar en cara, seguro. Pues mira, este es un regalo que me hicieron mis padres para mi cumple, que es el Valle del Aragón. Y justo aquí se ve la Peñaruela aquí al fondo, estos Candanchús, toda la zona de Astur. Eso es para que no se te olvide las montañas de las que vienes. Oye, lo que no veo son fotos de familia. Cosa de la que me acusarán mis padres por no tener, pero es que como siempre lo llevamos todo en el móvil hoy en día, una foto de hace 2 años, pues el de la derecha es mi señor padre, madre, que siempre está estupenda de la muerte. ¿Cómo se llaman? Mi padre se llama Valentín, como yo, María Lourdes. Esta es la Merced y esta es mi hermana Patricia, que vive en Madrid. Esto es la fiesta de Navidad en casa de mis tíos en San Juan de Mozarrifar. Oye, ha pasado ya casi un mes desde que acabaron las Navidades y veo ahí abajo un Belén, que es muy chulo, pero igual sería momento de quitarlo ya, ¿no? Pues si lo pusimos en mayo, ahora vamos a hacerlo quitar. ¿Y por qué pero- lo pusisteis en mayo? Porque fue cuando lo compré. Se me ha ido de las manos lo de los Playmobil. Creo que tengo por toda la casa. En por las qué? escaleras hay más. Yo qué sé. Yo no sé cuántas cajas hay, de verdad, que hay muchísimas. He conseguido tener 2 fuertes. No necesito 2 fuertes. ¿Y cuál es tu favorito? Pues es una buena pregunta. Yo creo que uno que es muy tonto, que es albino, sin más. Ahí está. Pero antes me has mencionado una terraza y un chocolate. Ay, qué viciosa. Venga, vamos, para arriba, pues. Traigo chocolate. Uy, 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 uy. Bueno, pedazo de terraza. ¿Y esa zona de allá arriba? Se llama Candiumenge, le da siempre el sol y es donde están los pisos más caros. Yo creo que la Barcelonesa Thyssen debe vivir por ahí arriba. Oye, ¿y cuánto puede valer ahí una casa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones, 7. Nos vamos a tomar este chocolatito y te vamos a dejar aquí. No sé si quieres mandarle un beso a alguien antes de que nos Un vayamos. besito a mi abuela. No hace falta que le diga, un abrazo. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto por Aragón. Cuando ¿vale? queráis. Venid a hacer gasto, hombre. Venga, hasta luego. Adeu. Adiós.